Dada una esfera en planta, alzado y perfil, vamos a hacer por ejemplo aquí 3/4, aquí por ejemplo estos 3 más o menos, y aquí la línea de separación era esta curva, y aquí por ejemplo a igual distancia, por ejemplo estos 3. Bueno, dibujando lo que nos da de la figura, tenemos aquí una línea horizontal por el centro y aquí una vertical. Aquí tenemos la vertical y la horizontal hasta aquí. Y aquí abajo tenemos por el centro la vertical y luego la horizontal y hasta aquí. Por último vamos a poner esto discontinuo y esto discontinuo. Aquí vamos a poner esto discontinuo y aquí esto discontinuo. Bueno, se pide calcular la perspectiva de esa pieza y vamos a hacer, por ejemplo, siguiendo esta dirección, un cambio de plano de la misma o vista auxiliar según esta nueva línea de tierra. Entonces, ¿cómo obtener la perspectiva de la pieza? Bueno, como siempre, dibujamos las 3 vistas en perspectiva. Entonces tenemos, por ejemplo, el alzado, tenemos la planta, por ejemplo aquí, y en principio nos vamos a valer de estas dos. Lo que ya parece obvio es que esto es una esfera. Entonces tenemos la esfera ahí con sus proyecciones en planta y alzado. Podríamos hacer también, por ejemplo, una vista aquí, si prolongamos a igual altura, aquí tendríamos la figura. Bueno, vemos que aquí el hueco está aquí. Vemos que aquí el hueco es este. Y vemos aquí abajo que aquí el hueco es este. Bueno, según eso, para que el hueco sea este, pues tiene que estar toda hueca por aquí. Para que el hueco sea este, tendrá que estar hueca en esta dirección. Y ya tenemos ahí este hueco completo, este hueco. Y por último, para que esto esté hueco, tendrá que tener vacío también este detalle. Con lo cual se puede decir que ya tenemos la figura. Ahora solo nos falta el interior. Entonces vamos a marcar bien lo que va quedando para no liarnos. Entonces tenemos que aquí, según el alzado, según vemos aquí, hay un hueco en la parte interior por aquí. Esto también es continuo, que en realidad corresponde a esta línea. Bueno, pues tenemos el hueco por ahí, el hueco esférico por ahí, por ahí continúa. Tenemos que, visto desde arriba, un hueco por aquí. O sea que en realidad solo puede ser este. Entonces, tenemos en esta vista el hueco que corresponde por aquí detrás. En realidad corresponde a la esfera todo por ahí detrás, hasta llegar ahí. No vamos a hacer las discontinuas para no llenar. O sea, es en realidad el hueco de la esfera todo por ahí detrás. Vamos a marcar entonces un poco más con este otro. Tenemos aquí el hueco esférico con la circunferencia concéntrica. Este otro, este tangente, y la superficie esférica. Bueno, ahora vemos que se corresponde. El hueco este en realidad corresponde a este. El hueco este corresponde a todo esto. Y desde arriba todo este hueco.
y aquí el trozo que le han quitado de esfera en el interior. Bueno, una vez que tenemos ya bien claro cómo es la figura, ya solo nos queda hacer esta proyección y vamos a hacerla según, por ejemplo, según el alzado. Podríamos hacer la planta o el alzado. ¿Qué diferencia hay? Pues que en realidad esto tenemos según esta vista este nuevo plano, mientras que aquí según esta vista que tenemos aquí el plano de proyección se pone por aquí, así. O sea que hay que proyectar esto sobre este plano. Podemos entenderlo mejor todavía si doblamos esto y consideramos aquí la esfera con el hueco que tiene aquí. Entonces decimos, tenemos que proyectarla siguiendo esta dirección. Entonces manteniendo, tenemos aquí la figura, manteniendo su separación aquí, dibujamos entonces el contorno de la esfera. Bueno, una vez que tenemos el contorno, entonces tenemos que fijarnos en esto. Si lo proyectamos sobre este plano, ¿qué es lo que está hueco aquí? Pues respecto a este plano está hueco este trozo. Bueno, pues según eso ya sabemos que va a estar hueco este trozo. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué se vería? Bueno, pues en realidad aquí estamos viendo el hueco este que corresponde a la parte de abajo. Entonces vamos, en vez de representar, vamos a hacerlo más interesante. En vez de hacer el cambio de plano para descartar detalles, lo que vamos a hacer es hacer una sección de la pieza por aquí. Entonces nos olvidemos del cambio de plano, que sería bastante sencillo, simplemente representar lo que se ve de la esfera, y vamos a hacer un corte de la pieza. Por aquí el corte lo representamos con segmentos de distinto grosor y al llegar al final una línea de mayor grosor. Entonces esto en este caso es paralelo a la línea de tierra y marcamos las flechas de la dirección que siempre son ortogonales a esa línea. Y ponemos aquí el corte, por ejemplo, A. Bueno, una vez que hemos hecho el corte, lógicamente el hueco nos va a coincidir. Entonces lo que tenemos que hacer es marcar ya lo que es parte de la figura. Bueno, entonces para interpretar el corte tenemos lo mismo del cambio de plano, pero la diferencia es que le quitamos esto y nos quedamos solo con este trozo. ¿Qué veríamos desde aquí si le quitamos exactamente, si le quitamos este trozo? Bueno, pues lo que veríamos sería, en realidad esta línea tiene que existir porque es la continuación hasta que llega aquí. Entonces tenemos, pero también vemos este detalle por detrás. Entonces es continuo esto hasta aquí abajo y luego es continuo también esto hasta aquí abajo. Este punto lo traemos aquí. Y entonces tenemos que esta línea existe también, con lo cual esta línea, como toca al plano pero llega hasta abajo, pues tendríamos que este sería el corte de la figura. Entonces lo que intercepta de la pieza, porque esto está detrás del plano, pero lo que corta el plano es lo que aparece con un rayado de líneas equidistantes a 45 grados respecto a la línea de corte, que era paralela a la línea de tierra del cambio de plano que íbamos a hacer. O sea que ese sería el corte de la pieza pasando por el centro de la esfera. Es en realidad lo mismo que el cambio de plano, lo que pasa que como el plano corta por el centro de la esfera, pues le quitamos lo que queda de este lado del plano y tenemos que representar solo lo que aparece detrás del plano de corte. De manera que la intersección con el plano de corte es lo que aparece rayado. De ahí que este pequeño detalle de la superficie esférica aparezca sin rayar, porque está detrás, nada más que eso. Bueno, pues esa sería la solución a este ejercicio.